San Jesús. Bueno, bendito sea el Señor. Empezamos. Dios les bendiga a todos los que están conectados. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Acá estamos con un frío delicioso. Alabanzas al Señor. Damos gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Bienvenidos todos los que se están conectando. Saludo a todos los hermanos y hermanas que se están conectando. Dios le bendiga, hermana Luz. Alabanzas al Señor. Damos gloria, honra, poder y alabanza a nuestro Dios creador, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gloria sea Jesús. Alabanzas a Jesús. Dios le bendiga, hermana Cindy Grimaldos. Amén. Marco Torres, Dios le bendiga. Darwin Mora, Dios le bendiga. En sintonía y con preguntas. La pregunta van para mañana, hermano Darwin. Para mañana. Hoy es el mensaje. Hoy voy a dar la exposición. Mañana jueves, con la ayuda del Señor, será las respuestas. Vayan copiando preguntas. Vamos a hacer respuestas. Aquí está haciendo un frío. La ciudad amaneció fría y yo vivo en una montañita. Para la parte de arriba de la montaña el frío más fuerte. Gabriela Paredes, Dios le bendiga, amén. Bienvenidos todos, Dios le bendiga a todos. Lilia Pavón Román desde Facebook, Dios le bendiga. Mauro Saldúa, Dios le bendiga en esta mañana, hermano Mauro. Por aquí haciendo frío, hermano. Estamos en un frío delicioso, bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Gladys Santos, Dios le bendiga a usted, a toda su familia. Lo mismo, mi hermana. Vamos a compartir el mensaje. Yo le rogaría el favor de que compartieran. Mire, es más fácil compartir el Facebook, porque la gente está más pendiente del Facebook que YouTube. Entonces yo les ruego el favor que compartan el link del Facebook. Amén. Compartan el link de Facebook. Les agradezco. Es más fácil para la gente que se... Ustedes están acá en YouTube, pero por favor compartan el link de Facebook, porque es más fácil para que otros vean, otra audiencia que no está conectada acá. Amén. Saludo a mi madre querida, Dios le bendiga, amén. Y mi madre saluda a todos también. Danis Milet Sarmiento desde Barranquilla, amén. Zaida Olivera, Dios le bendiga, amén. Gladys Santos, amén, amén. Aida Florentín, pastor, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro en Facebook? Santo Dios, ya les paso el link por acá si ustedes desean, pero ya se lo paso. Alabanzas al Señor. Ya les paso el link y es bueno que lo compartan. Obviamente ustedes están acá, pero compartan el link en Facebook para que otros vean, por favor. Andrés Medina, Dios lo bendiga, pastor desde Limón, Tolima. Un saludo a todos los pastores de la zona 82 sur de Tolima. Amén. Todos los pastores del Movimiento Misionero Mundial. Amén. Ya les doy el link de Facebook para que ustedes lo puedan compartir. Este es el link. Entonces ya lo voy a compartir acá. Alabanzas a Jesús. Si ve, ya salió ahí le pueden dar, ese es el link, le pueden dar clic, pero no lo vean desde Facebook, véanlo desde acá, porque aquí yo estoy pendiente de sus comentarios, de todas las cosas. Yo no puedo estar en las dos redes sociales a la vez. De todas maneras, saludo a todos los hermanos que están en Facebook conectados, amén. Pero compartan el link de Facebook, compártanlo en grupos, en los grupos, para que otros reciban la palabra. Es la forma de predicar la palabra. Amén. Dios le bendiga, hermano Richard. Amén. Saludos. Ahí está el link de Facebook. Compártanlo para que otros vean. Ojalá Dios lo compartan en grupos, para que así se amplíe el conocimiento del Señor. Amén. Miriam Ruiz, Dios le bendiga, hermana Miriam. Saludos al hermano Luis. Amén. Juanita Arroyo, Dios le bendiga desde Cali, amén. Falta Susana Barrio, falta también la hermana Marisa Bernal. Yo oro por ustedes, hermanos. Yo los sigo llevando en oración a ustedes. Todos ustedes se conectan, ustedes se reportan y yo los llevo en oraciones. Yuri, Andrea Calderón Santos, Dios le bendiga, mi hermana Yuri. Ustedes se reportan,
yo lo llevo en oración. Dios sabe que lo llevo en oración. Amén. De hecho, aquí anoche tuvimos un culto precioso de oración. Compartan el link de Facebook. Ahí lo puse en el chat. Amén. Mana Marisa, Dios le bendiga. Amén. Compartan el link de Facebook, por favor, que es, la gente está más pendiente de Facebook que de YouTube, porque cada ratico está mirando qué fotos, qué videos, qué noticias. Amén. Entonces es más fácil compartir el mensaje. Entonces por eso estoy transmitiendo en las dos. Aquí porque ustedes están suscritos a este canal y en Facebook para que otros lo tengan. Ahí ya puse el link en el chat para que lo compartan. Amén. Sí, la entiendo, hermanita Marisa, pero no hay problema, hermana. Dios la ayuda y en el momento que tengan buen tiempo, entonces lo ve. Erika Pacheco Abreu, Dios le bendiga, amén. Salud desde Uncayo, Perú, pastor, amén, amén. Dios le bendiga. Bienvenidos, welcome. Amén. Vamos a iniciar con una oración, amén. Y luego, pues, ya estamos compartiendo el link para que otros reciban en los grupos, sobre todo, que compartan el link de Facebook en los grupos, amén. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Señor, está haciendo frío. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos todo honor, toda gloria. Gracias por permitirnos venir a tu presencia, Señor. Aquí estamos para compartir este mensaje. Te pedimos tu gracia, te pedimos tu misericordia, te pedimos que bendigas a tu pueblo, Espíritu Santo. Toma de Cristo, háznoslo saber, enséñanos todas las cosas, guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, glorifica a Cristo, exáltalo solo a Él. Háblanos la palabra en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Háblanos la palabra en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Permita que tu gracia, permita que tu unción esté sobre nuestras vidas. Reprendo los poderes del enemigo que vengan contra esta actividad. Hecho fuera en el nombre de Jesús. Fuera por la palabra en el nombre de Jesús. Fuera por la palabra en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Te doy toda la gloria, Espíritu Santo. Permita que tu pueblo sea bendecido. Permita que tu pueblo sea bendecido. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Alabanzas a Jesús. Que el Señor añade bendición. Voy a poner esto aquí. Necesito comunicarme con mi esposa un minutico. Amén. Este es el texto que vamos a iniciar hoy. Bendito sea el Señor. Ya vengo. Amor. Alabanzas al Señor. Bueno. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la escritura, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Saludo al hermano Gonzalo Mancilla, a la hermana María Angélica, Dios les bendiga. Alabanzas al Señor. Bueno, vamos a dar la exposición. Hoy vamos a ver el establecimiento de Adán en el jardín del Edén. Gloria sea al Señor. Bendito sea Jesús. Alabanzas al Señor. Bueno, vamos a ver en mis apuntes. Recordemos que Dios creó tres tipos de animales, tres clases: acuáticos, aéreos y terrestres, y que tienen dos cosas en común con el ser humano. Primero, a ambos Dios los bendijo, a los acuáticos y a los aéreos. Dios los bendijo con la orden de la multiplicación, Génesis 1:22. Al ser humano también Dios lo bendijo con la orden de la multiplicación, Génesis 1:28, fructificar y multiplicados, dice la escritura, tanto a los animales acuáticos y aéreos como también al hombre. Segundo, a los animales, al hombre, se les dio la misma comida, Génesis 1:29-30. Amén.
Yo lo expliqué el día lunes que el ser humano fue creado originalmente para ser vegetariano, aunque esto cambió después del diluvio, de acuerdo a Génesis 9, del 3 al 4. Bendito sea el Señor. No obstante, en la creación del hombre hay tres distinciones peculiares que lo diferencian como una criatura distinta y especial, muy contrastada al resto de la creación. La primera distinción es que en la creación del hombre Dios no ordena, más bien planea. Dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre. Fue una reunión intradivina de las tres personas de la deidad, amén. Dijeron, hagamos. Es una creación personal del Dios Trino. La segunda distinción, porque la de los animales dice produzcan, y Dios los produjo, los hizo, amén. Mientras que el del ser humano dice hagamos, una creación personal. La segunda distinción en la creación de los tres grupos de animales acuáticos, aéreos y terrestres, Dios los hace según su género, de acuerdo a Génesis 1:12, Génesis 1:21, Génesis 24:25. Mientras que en la creación del hombre, amén, Dios no lo hace según su género, sino a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la semejanza e imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, Él es la única criatura en toda la creación portadora de esta imagen y de esta semejanza. Esas son las dos diferencias. La tercera distinción, primero que como ya se lo dije, la primera es que es una creación personal. Segundo, que es una creación de la imagen y semejanza de Dios, no según su género como los animales. Y tercera, la tercera distinción es que la creación de los tres grupos de animales acuáticos, aéreos y terrestres, Dios no los hace para que se enseñoreen a sí mismos o que señoreen la creación. Más bien hace al hombre. El hombre fue creado para que señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra, dice Génesis 1:26 parte B. El capítulo 2 de Génesis, que es el libro de los principios escrito por Moisés entre el año 1440 y 1400 antes de Cristo, cuando él estaba en el desierto con el pueblo de Israel, y que este libro, los datos, las singularidades que se encuentran en Génesis, esos datos específicos fueron dados por el Espíritu Santo, por ángeles, amén, como dice Hebreos 2:2, que fue dictada por ángeles, como dice Hechos 7, Gálatas 3, que fue dada por medio de disposición de ángeles, amén. Entonces, este capítulo 2 de Génesis se enfoca primero en el séptimo día de la creación, eso es lo que vamos a hablar. Segundo, en la condición, el segundo punto que vamos a hablar, en la condición de la tierra antes del hombre. Y tercer, cuarto y quinto punto que vamos a hablar es sobre el hombre como ser relacional, relaciona con Dios, con la creación y con su semejante, que es Eva. Bendito sea el Señor. Veamos los dos puntos que son introductorios a este tema. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hemos leído acá en este versículo del 1 al 3, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos tres versículos deberían de estar en el capítulo 1 para una estructura gramatical más formada, para darle una mejor. O sea, el capítulo 1 se encontrará en los 7 días de la creación. Ya el capítulo 2 se enfoca en el origen, amén, del ser humano, del hombre y de la mujer. Exactamente, lo que están creados a la imagen y la semejanza. Es una expansión de Génesis 1, 26 y 27, para que ustedes entiendan. Se expande y es explicado, bendito sea el Señor. Génesis 2 es una expansión del día sexto, amén. O sea que esta introducción que hemos dado, estos tres primeros versículos de Génesis 2, del 1 al 3, corresponden al día séptimo, al día en que Dios terminó la creación y descansó, bendito sea el Señor, amén. Alabanzas a Jesús.
Dice la escritura que el día séptimo de la creación tiene tres aspectos, estos tres versos. Primero, la creación es completada en el día séptimo. Hemos leído, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. O sea que Dios ya no está creando otros universos, ni otras creaciones, ni está repoblando otros planetas, ni está haciendo otros tipos de animales, otras criaturas. No, ya paró la creación. En el día séptimo Él la completó. Amén. De hecho, el número 7 es el número de la perfección. Dios es perfecto. El segundo aspecto importante del séptimo día, que primero es que la obra es completada, la creación ya está completada, amén, que Dios no está creando nada nuevo, amén. Ahora, el segundo aspecto es que Dios descansó ese día, dice, y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo. Esta es una referencia que Moisés tomó, e inclusive Dios mismo la usó para darle el mandamiento al pueblo de Israel de guardar el séptimo día, la celebración de Dios como creador. Amén. Eso fue para Israel. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra y en el séptimo descansó. Entonces dice, guardaréis los días de reposo. O sea, como dice en Éxodo 31:17, dice prácticamente que el que lo quebrante tenía que morir. ¿Por qué? Porque Dios descansó el día séptimo. Ahora, es importante que nosotros entendamos de que el día séptimo que Dios estableció, déjame leer Éxodo capítulo 31:17, alabanzas, dice, señales para siempre entre mí, el guardar el día de reposo, y los hijos de Israel, los judíos, amén, de nación, porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, en el séptimo día cesó y reposó, amén. O sea, Dios le dio la orden al pueblo de Israel, 6 días trabajarás, el séptimo descansará. El séptimo era un día donde los judíos no podían trabajar. Tenían que dejar que el cuerpo descansara, tenían que dejar que la tierra descansara ese día. Hay cristianos, hermanos, envueltos en un materialismo, envueltos en un humanismo, engañados por Satanás, que no descansan un día a la semana. Y descansar un día a la semana es no trabajar, dedicarlo a la familia, dedicarlo a Dios. Por eso Él reposó, descansó. También Dios nos mandó a nosotros, que somos creados a la imagen y la semejanza, que descansemos. Amén. Obviamente este era el día séptimo que corresponde al sábado, que fue una señal entre el guardar el día de reposo, fue una señal entre Dios e Israel por todas las generaciones. Con la iglesia gentil, la iglesia que nosotros somos gentiles, nosotros no guardamos el día sábado porque el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí fue con ellos, no con nosotros. Con nosotros hizo un nuevo pacto. Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. En ese nuevo pacto nosotros guardamos el día domingo. El día sábado lo guardan los judíos en celebración a Dios como creador. Amén. El día domingo, que es el primer día de la semana, que es el día en que el Señor se le apareció a los discípulos, lo celebramos como el Dios redentor. Amén, el Dios que nos salva de nuestros pecados. Amén, por eso Apocalipsis 1:10 dice que Juan el apóstol estaba en la isla de Patmos. Ese día domingo él descansaba, reposó y estaba orando en el Espíritu. Y dice que en el día del Señor yo estaba en el Espíritu y oí una voz detrás de mí como de trompeta y volteé a ver la voz. Y bueno, usted ya sabe la revelación, bendito sea el Señor. En Hechos 26 dice la escritura que se reunían el primer día de la semana. En 1 Corintios 16, verso 2 dice que el primer día de la semana se recogían las ofrendas que el pueblo traía a la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces el día del Señor para el pueblo judío es el sábado. El día del Señor para el pueblo cristiano es el día domingo, el día que se celebra la resurrección del Señor. Yo tengo ese tema, tengo bases teológicas, teología histórica que demuestra que el día domingo no es católico como nos acusan los
los de la circuncisión moderna, que son los que guardan el día séptimo, y algunos judaizantes que se meten dentro de la iglesia, que Pablo los llama, bueno, Filipenses 3:1 lo puede leer, bendito sea el Señor. ¿Cuánto alabamos al Señor? Entonces son tres aspectos del séptimo día. Primero, Dios completó la obra. Segundo, descansó. Tercero, lo santificó. Ese día lo santificó. Dios bendijo y santificó el séptimo día, dice Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando dice santificó, kadas en hebreo, declaró que ese día era especialmente dedicado a él. Así lo enseñó Dios a Israel en Éxodo 28, en Éxodo 31:15, que cualquiera que hiciera alguna obra en ese día moriría. Amén. Y desafortunadamente los cristianos no ven ese aspecto, que un día hay que dedicárselo al Señor. Ojalá Dios, si usted estuviese en ayuno, para que haga descansar inclusive hasta las mismas intestinos, hermano, y hasta las mismas muelitas. Amén, bendito sea, que descanse el cuerpo también. Alabanzas a Jesús. Propóngase, hermano, estar en ayuno todos los domingos, al que sea la mañana hasta la tarde, hermano, una bendición. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Santifícalo para Dios. Alabanzas al Señor. Gloria sea al Señor. Bueno, vamos a pasar al segundo punto. Amén. La condición de la tierra antes de la creación, desde el verso 4 al verso 6. Alabanzas a Jesús. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía a la tierra un vapor, el cual regaba toda la tierra. Bendito sea el Señor. Esta es una frase introductoria. Desde el verso 4 al verso 6 hay un recuento de la condición de la tierra antes de los 7 días de la creación, antes de que Dios la ordenara o antes de pasar a la tercera fase de la creación. Recuerde, la primera fase, Dios crea los cielos juntamente con su reino y los ángeles. En la segunda fase, Dios crea la tierra y esa tierra queda desordenada y vacía. Y la tercera fase es, amén, lo que mencioné en los 7 días de creación, la tercera fase. Pero el verso 4 al 6 es un recuento de la condición de la tierra, amén, cómo quedó hecha en la segunda fase, cuando fue creada por Dios, cuando las estrellas del alba le alababan y los hijos de Dios se regocijaban, que dice Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando podía sus medidas? Amén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová hizo la tierra y los cielos. Amén. Esta expresión desde el verso 4 al 6, sobre todo el verso 4, es una expresión introductoria, un estilo escritural propio de Moisés, que está repetido 11 veces para dar inicio a una narrativa, una genealogía en el libro de Génesis. En el capítulo 5 vemos uno, en el capítulo 10 vemos otro, etc. Acá lo que introduce Moisés o el Espíritu Santo es la condición de la tierra cuando fue creada. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas Génesis 1:2, estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, antes de que Dios la ordenara. Luego enfatiza la condición de la tierra antes de ser ordenada. Voy a leerle la versión New King James Version. New King James Version, que es la inglesa, pero obviamente yo la traduje. Voy a leer desde el verso 5 al 6 en esa versión. Dice, antes de que cualquier planta del campo estuviera en la tierra, antes de que cualquier hierba del campo hubiera crecido, porque el Señor no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre que labrase la tierra, sino que una neblina se elevaba de la tierra y regaba toda la superficie del cielo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea que esta introducción lo que está diciendo es la condición, primero en el verso 1 al 3, la condición final, cómo fue completada. Luego del verso 4 al 6
da un recuento de la condición de la tierra antes de ser organizada, antes de entrar en la tercera etapa, o sea, antes de que cualquier planta del campo estuviera en la tierra, antes de que cualquier hierba del campo hubiera crecido. Y obvio, cuando Dios dice en el tercer día que la tierra produzca hierba, la escritura dice que hizo crecer hierba porque hizo llover. Dice porque el Señor no había hecho llover sobre la tierra. O sea que la lluvia, cuando el Señor separa las aguas, uno la pone en las nubes arriba sobre la expansión de los cielos y otra la pone queda abajo, dice la escritura, y luego después hace surgir lo seco y luego le da la orden a la tierra que brote hierba verde. Pero antes de brotar hierba verde, de acuerdo al capítulo 2 de Génesis 2 del 5 al 6, el Señor hizo llover sobre la tierra para que las plantas del campo crecieran, para que la hierba del campo creciera. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces el verso 2, del verso 4 al 6 es una expresión introductoria que da el inicio a una nueva narrativa. ¿Y cuál es el punto? El punto dice antes de que el hombre existiera, porque no había hombre que labrase la tierra. O sea que ese fue uno de los objetivos por el cual Dios crea al hombre, para labrar la tierra. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces el verso 6 dice, sino que subía de la tierra una nieblina que se elevaba de la tierra y regaba la superficie del suelo. Déjame leer el verso 6. Dice, sino que una neblina se elevaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Sí, Job describe esa neblina. Es más, no recuerdo qué versión es, creo que es la versión 2015, sí. La versión Reina Valera 2015 dice que subía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie de la tierra. O sea que las aguas subían, no descendían, sino que se elevaban todas las aguas. Prácticamente este era un planeta oscuro, porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, sobre todo el océano primigenio, y había agua en toda la atmósfera. Por eso fue que Dios las separó. Un grupo la puso en las nubes sobre la expansión y otro grupo la dejó sobre la superficie de la tierra, que era agua. Amén. La versión Reina Valera 2015 dice que subía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie de la tierra. Job describe ese manantial de una forma poética. En Job 38:4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Y luego el verso 8 dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Se salía de las aguas. Amén. O sea que la función de esta cláusula que estamos hablando, esta cláusula descriptiva desde el verso 4 al 6, introduce otra narrativa. Ese es el estilo gramatical de Moisés, aplicado en Génesis 5, en Génesis 10 y en otras partes del libro de Génesis, que son cerca de 11 veces. Amén. Esta cláusula descriptiva introduce otra narrativa, que es la creación del hombre, antes de que el hombre labrase la tierra, porque no había hombre. Porque no había hombre, entonces es que empieza la narración del capítulo 2, desde el 7 hasta el verso 24, que es la historia del origen del hombre. Y ya vamos a entrar en el tema. Lo anterior dicho es prácticamente una introducción. Gloria sea al Señor. Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Saludo a todos los hermanos que están en Facebook. Darío Herrera, Dios le bendiga. Amén. Olinton Chacón, Dios le bendiga. Amén. Rosa Espada, Dios le bendiga desde ya de Puerto Rico. Alabanzas a Jesús. Bueno, entramos. Ahora, el origen del hombre. Vamos al verso 7. Gloria a Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. El ser humano, de acuerdo a este verso bíblico, proviene de dos materias primas. Amén. Muy diferente al universo. El universo fue creado de la nada. De acuerdo a Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No existía nada, solamente la palabra. Esa fue la materia prima del universo.
mientras que el ser humano proviene de dos materias primas. Primero, el polvo. Segundo, el aliento de Dios. El hombre proviene del polvo de la tierra. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Gloria sea al Señor. Qué bueno es el Señor. Alabanzas a Jesús. Me gozo, amados hermanos. Me gozo. Alabanzas al Señor. Aleluya. El ser humano proviene de dos materias, proviene del polvo, dice la Biblia. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Permítame compartirle la pantalla. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, primero. Luego, segundo, y sopló en su nariz aliento de vida. Y como resultado, el hombre es un ser viviente. Bendito sea el Señor. Amén. Alabanzas a Jesús. El verbo en hebreo formó, entonces Jehová Dios formó, yatzar en hebreo, comunica la labor de un alfarero. Es una palabra, un verbo que se aplica al alfarero cuando él forma o le da molde a una pieza de barro. De hecho, en el libro de Isaías 45:9, versión 2015, Reina Valera, dice: ay del que contienda con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que le da forma: ¿qué haces? Dios, nuestro creador, le dio forma a ese polvo. Amén. Le dio forma. Es la misma palabra usada para la creación de los animales, inclusive de los animales terrestres. Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. Tanto los animales como el ser humano es el resultado del más grande alfarero, que usó dos materiales para hacerlo: polvo, amén, y agua, alabanzas a Jesús, para crear una pieza de barro, amén. Por ejemplo, para crear las aves y los peces, el Hijo de Dios, porque recordemos el patrón común que hay en la creación: Dios ordena, Dios ejecuta, segundo, y Dios supervisa lo creado, amén. Dios ordenó, amén, que las aguas produzcan peces y aves, y el Hijo de Dios usó el agua, amén, simplemente la moldeó el agua, dándole forma a cada criatura acuática y aérea, amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque la Biblia lo dice en Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda la bestia del campo y todas las aves de los cielos. Las aves de los cielos las hizo del agua. Ahora, para crear los animales terrestres, el Hijo de Dios también usó en este caso fue tierra. Las aves y los peces usó fue agua. Los moldeó y ¡pum!, les dio vida y salieron. Amén. Para crear los animales terrestres, el Hijo de Dios usó tierra, moldeó la tierra para crear cada animal terrestre, porque dice la Biblia en el verso 19, Génesis 2, Jehová Dios formó. Está ese verbo yatzar en hebreo, que significa moldear, la palabra que hace un alfarero, que moldea, amén. O sea que para crear los animales terrestres, el Hijo de Dios también, en este caso, usó tierra, moldeando la tierra para crear cada animal terrestre. Le dio la forma y los creó. Para la creación del hombre, el Hijo de Dios usó también los dos elementos, los que usó con las aves y los peces, que es agua, y usó los elementos de la tierra con la que creó mayormente los animales. Los mezcló, hizo un modelo, un barro. Amén. Hizo una forma parecida a él, porque fue creado a la imagen de él. Para la creación del hombre, el Hijo de Dios usó esos dos elementos, agua y polvo, hace barro, lo moldea. Amén. La Biblia lo dice, que nosotros somos barro. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¡Qué bendición, amados hermanos! Y Él le dio la forma. ¿Qué forma? A la forma de la imagen del Hijo de Dios. Gloria sea al Señor. ¡Qué bueno es el Señor! ¿Cierto, hermanos? Que Dios lo formó a usted no a la imagen de los animales, ni de las bestias, amén, ni de los ángeles, sino a la imagen de Dios. Formó un molde a la imagen del Hijo de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Luego, estamos hablando que el ser humano proviene de dos materias primas: el polvo
amén, que luego le echó agua y lo constituyó una masa de barro, la materia prima del hombre, y la otra materia prima es el aliento de vida que salió de Dios, el Rúa en hebreo, proveniente de Dios. Génesis 2:7 dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Dice, y sopló en su nariz, primero hace el molde conforme a la imagen, amén, de Dios. Luego ese molde está muerto, es un cuerpo muerto, porque en el libro de Santiago, capítulo 2, dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así la fe sin las obras está muerta. Amén. Y sopló en su nariz aliento de vida. O sea que el hombre proviene del aliento de vida. Les dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo. Qué bendición, amados hermanos. Amén, gloria sea al Señor. El Espíritu de Dios me hizo, dice Job 33:4, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora, los animales fueron también diseñados y moldeados por el Hijo de Dios, pero no fueron diseñados a la imagen de Dios. O sea que el molde que Dios hizo no fue a la imagen de Dios, sino según la imagen de otras criaturas. En este caso, los animales fueron hechos a la imagen de las criaturas celestiales que están en el cielo, más cercanas a Dios, los serafines. Apocalipsis 4, del 6 al 7, dice que alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía un rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Es decir, los animales fueron creados según la imagen y según la semejanza de estos seres, de estos serafines. Obviamente no con la misma capacidad, sino la misma forma, para que ustedes entiendan y no me malinterpreten. Amén. Porque ya Dios había creado los serafines, y estos serafines, dice la escritura, que sus rostros tienen cara de león, cara de becerro, cara de águila volando, inclusive cara de ser humano. La diferencia entre el hombre y los animales es que el Hijo de Dios moldeó el barro prehumano, dando la forma o apariencia de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza de Dios lo creó, bendito sea el Señor. Es por esa razón que Dios prohíbe que se hagan ídolos, porque los ídolos es como la imitación de la obra de Dios, que Dios moldea del barro un cuerpo prehumano pero muerto, y Dios sopla aliento de vida por la nariz y le da vida. Amén. Por eso Dios prohíbe la idolatría. Ahora, lo que va a hacer el falso profeta en el tiempo final es que le va a hacer una imagen también al anticristo, y se le permitió infundir aliento a esa imagen. Amén. No que le dé vida, sino más bien que lo reanima, porque vida en griego es soso, y aquí está pneuma, bendito sea la palabra griega. No voy a entrar en esas expresiones gramaticales porque el tiempo se me va y tendría que haber elaborado algo más completo, bendito sea el Señor. Pero por eso Dios aborrece las imágenes, porque el único que ha hecho algo a la imagen de Dios es Dios mismo, y eso que hizo fue el hombre. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Ahora, los animales también poseen aliento de vida como el ser humano. Sí, los animales también poseen aliento de vida. Yo les había explicado a ustedes que dentro de la teología hay dos conceptos en cuanto a la constitución del ser humano. El debate está desde siglos, que si somos una dicotomía o una tricotomía. Dicotomía es que el ser humano está compuesto de dos entidades, una entidad espiritual y otra física. Esa la creen los adventistas, lo creen los testigos de Jehová, que no creen que existe un alma. Y también con respecto a la parte espiritual, pues el aliento de vida que está dentro del ser humano. Amén. Pero nos igualan igual que los animales. Amén. Pero nosotros, la cristiandad ortodoxa, desde la iglesia primitiva, yo tengo fundamentos, evidencias históricas que ellos creían que el ser humano decimos tripartito, así nos enseñaron a nosotros, pero en teología más bien se menciona, el término técnico es tricotomía. Amén. Nosotros somos una entidad de tres
entes: el ente espiritual, el ente del alma y el ente física. Espiritual mi cuerpo, dice 1 Tesalonicenses 5:23. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Lo que tenemos en común con los animales es que el animal tiene el aliento de vida, el ser humano también tiene el espíritu, el aliento de vida. Pero aparte de tener el aliento de vida, nosotros tenemos alma, cosa que el animal no tiene. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea el Señor. Eso lo vamos a explicar ahora. Amén. Los animales poseen aliento de vida como el ser humano. En Job 34, del 14 al 15, dice: si él recogiese su espíritu y su aliento de toda la tierra, dice, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Porque eso es lo que nos une en común. Alabanzas a Jesús. La diferencia entre el hombre y los animales es que el Hijo de Dios sopló directamente en el barro prehumano y le impartió la semejanza de Dios. Génesis 2:7 dice: y sopló, voy a poner el verso de nuevo, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue ese molde de barro diseñado por el Señor, el Hijo de Dios, fue el hombre un ser viviente. Alabanzas a Jesús. Cuando entró el aliento de vida, los órganos fueron formados, empezaron a funcionar todos sus órganos vitales, todos sus sentidos, su ser emocional, su ser espiritual. Automáticamente todos los atributos, cuando entra el aliento de vida, todos los atributos que Dios le compartió para que fuese semejante a Dios, fueron activados y direccionados conforme al diseño divino. La criatura sintió dentro de su ser estos atributos, sintió que tenía conocimiento, sabiduría, veracidad, bondad, amor, misericordia, santidad, paz, justicia, celo, voluntad, y todo dirigido hacia Dios. Sus ojos y entendimientos fueron abiertos en ese instante, y la criatura lo primero que vio fue a su Creador. Amén. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Y lo primero que entiende Adán cuando es creado, cuando abre sus ojos y su entendimiento se activa, sus emociones se activan, es que él dependía totalmente de su Señor. Entiende de que su vida, amén, depende de una relación de padre a hijo, de creador a criatura, de señor a siervo. Esa es la criatura que Dios creó, que es relacional. Se activaron los atributos morales que Dios le dio. Su conciencia se le activó y se sintió responsable ante Dios de sus actos. Entonces él vivió, sintió que necesitaba vivir en santidad, haciendo justicia, haciendo bondad. Los atributos espirituales que Dios le dio, entendió de que él era un ser que estaba dentro de ese cuerpo, un alma viviente, que es muy diferente a los animales. Los animales no tienen alma, no sienten, cuando mueren ellos, como dicen los que niegan la existencia del alma, perecen los pensamientos, pero sintió de que dentro de él estaba su alma, que era inmortal, que tenía inmortalidad, que tenía espiritualidad, sentía hambre y deseo por Dios, sentía una vida espiritual con el deseo de comunicarse con Dios. Sintió que se le activaron los atributos mentales, su razonamiento empezó a funcionar, su creatividad, su lenguaje, porque se expresó ante él, sus emociones, sintió esos atributos de relaciones, sintió el deseo de estar con Dios, el deseo de gobernar el mundo, porque para eso Dios lo creó. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Esa es la primera criatura que Dios hizo, Adán, un ser dependiente totalmente de Dios. Siendo el hombre la corona de la creación, Adán gozó de un privilegio, un atributo peculiar que Dios le dio al hombre, que lo distingue como alguien semejante a Dios. Este atributo fue puesto en su diseño original, que es su relación. Sintió la necesidad de relacionarse primeramente con Dios, amén, con su creador, amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? El ser humano fue diseñado para tener relación directamente con Dios,
para tener relación con la creación y con sus semejantes. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Esa necesidad fue satisfecha cuando vio a su Creador. Cuando su Creador le habla, cuando Él le responde, el Creador lo mira, el Creador se sonríe, porque Dios se alegra, porque Dios cuando mira su obra que está bien, se goza. Amén, se alegra, bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Compartan el link en Facebook, por favor, para que otros reciban esta bendición, esta capacitación teológica. Ya estos programas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 10 de la mañana se llamarán exposición teológica de la Biblia. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Ahora vamos a hablar los 3 puntos que mencioné: relación con Dios, relación con la creación y relación con sus semejantes. Amén. Cuando la criatura cobra vida y es el primer ser viviente, Dios es quien primero se comunica con el hombre para ponerlo en el lugar o ambiente perfecto para desarrollar el plan original de Dios sobre su creación. Leemos Génesis 2:8. Alabanzas a Jesús. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Amén. El Edén es el lugar donde Dios lo pone para tener comunión con Él. Después de que el Edén fue dañado, amén, los hombres empezaron a crear altares. Abraham se le conoce como el hombre de los altares. De hecho, Adán y Eva le enseñaron a sus hijos Caín y Abel a levantar un altar y sacrificar un animal al Señor. Allí Dios tenía comunión con el ser humano. Después los altares fueron destruidos, profanados, y Dios decidió crear un tabernáculo. Después del tabernáculo que fue profanado, Dios creó un templo. Después de que el templo fue profanado, ahora habita en este templo del Espíritu, el cuerpo del Espíritu Santo, que es santo. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir con eso? Que el Edén originalmente fue diseñado simplemente para que el hombre tuviese comunión con Dios. Es una copia, una réplica del mismo cielo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, puso allí al hombre que había formado. Cuando Moisés dice al oriente, lo dice en relación a la posición donde él estaba mientras estaba escribiendo el libro. Es decir, en algún lugar de Mesopotamia, porque él estaba en el desierto. Al oriente quedaba Mesopotamia, para los lados de Irak, en términos modernos. Puede ser el área de Babilonia. Este huerto que Dios creó era una copia, amén, perfecta del Edén celestial. Dice, plantó Jehová un huerto en Edén. Amén. La Biblia dice, ¿cuántos alabamos al Señor? En Ezequiel capítulo 28, amén. En Ezequiel capítulo 28, que los primores de tus tamboriles, en Edén, en el huerto de Dios yo te puse, porque en el cielo hay un Edén. Amén. Es más, Apocalipsis capítulo 2:7 dice que al que venciere, en el paraíso de Dios que está, comerá del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. En el cielo hay un paraíso. Segunda de Corintios 12:4, Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es decir, este Edén que Dios crea, este paraíso, este huerto que Dios crea en la tierra para poner a Adán, es una copia, una representación del cielo. Amén. De hecho, el Edén celestial, el jardín celestial, posee también un río. Dice el verdadero río, Apocalipsis 22:1, dice un río de aguas vivas. Amén. En el Edén terrenal también Dios le creó un río de agua. Dice el verso Génesis 2 del 10 al 14. Mire, lo vamos a leer. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra del Ávila, donde hay oro.
Todas esas civilizaciones se perdieron con el diluvio, así es que no vaya a buscar el oro de esa civilización, no pierda el tiempo. Y el oro de aquella tierra es bueno, que allí también hay bedilio de onice, se refería para el tiempo de Moisés, amén. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus, que Cus representa actualmente a Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, que actualmente se conoce como el Tigris. Amén. Este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates, que ese río todavía está presente, bendito sea Dios. O sea que el Edén estaba ubicado para el oriente, para allá, para Mesopotamia. Amén. En ese huerto Dios puso al hombre. Su fin primordial era para tener comunión con él. Dice, y allí puso al hombre que había formado, bendito sea el Señor. O sea que el huerto del Edén era el lugar que Dios había escogido para hablar con el hombre, cara a cara. Por eso dice en Génesis 3:8, cuando él peca, que Dios descienda a tener la cita que tenía con Dios Adán. Pero Adán se escondió cuando oyó la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Esa voz de Jehová se paseaba. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque Dios crea el huerto y todos los días Él descendía, la voz de Jehová, y hablaba con Adán. ¿Cuántos alabamos al Señor? De hecho, por eso nos reunimos nosotros, por eso nos congregamos, porque tenemos una cita con Dios, para que Dios nos hable también, para que la voz de Dios se pasee. El problema es que en algunos lugares hay pecado, como hubo pecado en el jardín del Edén y ya la voz de Dios dejó de pasearse, como hubo pecado en los altares, como hubo pecado en el tabernáculo, como hubo pecado en el templo de Salomón, el templo que Dios había creado. Así también en muchas iglesias hay pecado y ya la voz de Jehová no se pasea. Ahí es puros cuentos, puros testimonios, puras historias, puros chistes, puro entretenimiento, pero no hay palabra de Dios en todos esos cultos. Escasea la palabra y por eso el pueblo anda descarriado, dice 1 Samuel capítulo 3:1. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Dios creó el huerto para comunicarse con el hombre. Por eso cuando el hombre peca, la voz de Jehová Dios se paseaba por el huerto al aire del día, pero Adán y Eva no vinieron al culto, se escondieron. Es que el que está en pecado se esconde. El que está en pecado no quiere oír la voz de Dios. Eso sí, ahí aparecen los defectos del pastor. Ay, yo no lo oigo porque es que el pastor y Mentiras, usted está en pecado. Perdón, no lo señalo. Está en pecado. Esa es la realidad. Amén. Ahora, Dios se comunica con el hombre porque el hombre es un ser trirrelacional. Fue creado para comunicarse directamente con Dios, para comunicarse con la creación y con sus semejantes. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dios se comunica con el hombre y le comunica al hombre la existencia del bien y el mal en la creación. Génesis 2:9, por favor. No lo hice. Vaya usted a Génesis 2:9, por favor. Dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien. Amén. Obviamente este verso relata lo que ocurrió en Génesis 2:9, que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso de la vida, bueno para comer. Amén. Relata lo que ocurrió en el día tercero, en Génesis 1 del 11 al 13, cuando la tierra produjo hierba y árboles. En la mitad del huerto habían dos árboles significantes. El árbol de la vida. Amén. Estaban dos árboles. El árbol de la vida estaba en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien. Su localización en medio del huerto. Apocalipsis 2:7 dice, el que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Así como en el cielo. Es una copia. Amén. El árbol de la vida. El árbol de la vida que Dios hizo en la tierra era una copia del verdadero que está en el cielo. Amén. Y su fruto también era igual al del cielo. Apocalipsis 22:2 dice que el árbol de la vida produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dios lo puso allí por dos razones.
ese árbol de la vida? Primero, como fuente de inmortalidad e incorrupción. El ser humano sabía de que él era dependiente de Dios y que él tenía ese privilegio, ese acceso de comer de ese árbol. Amén. Si le obedecía a Dios. Era como un premio. Por eso en Apocalipsis 2:7 también se da como premio. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Amén. Él también sabía de que su vida dependía de la obediencia a Dios. Que si dejaba de obedecerle, ya no podía comer de ese árbol de la vida. Y ese árbol, la primera razón por la cual Dios lo puso ahí, porque era una fuente de inmortalidad y corrupción. En Génesis 3:22, Dios dice: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, no se alargue su mano, coma de ese árbol de la vida y viva para siempre. O sea que había la posibilidad de que Adán en pecado podía haber comido del árbol de la vida y vivir para siempre. O sea, ese árbol tiene las propiedades para que la célula nunca muera, pero el alma sigue pecando, se corrompe. Imagínense, sería un pecador inmortal y redento. Amén. Por eso Dios lo sacó. El segundo objetivo que Dios puso ese árbol en medio del huerto fue como una salida de escape ante la tentación del mal. En el libro de 1 Corintios 10 dice que Dios no nos tienta más allá de lo que podamos resistir, prueba más allá de lo que podamos resistir, sino juntamente con la tentación da la salida. Dios siempre da la salida. Amén. Ese árbol le daba la salida. Si le daban deseo de comer del árbol prohibido, la salida era: coma del árbol de la ciencia del bien, del árbol de la vida. Y Dios a todo cristiano nos da una salida en la tentación. Nadie puede decir no puedo, porque desde un principio estableció una salida. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pasemos al árbol de la ciencia del bien y del mal, Génesis 2:9. Este también estaba en todo el centro del huerto. Tenía un fruto y era agradable a los ojos, dice en Génesis 3. Dice, tenía un fruto también y fue puesto por Dios por varias razones. Primero, como fuente de advertencia de la existencia del mal. O sea que cada vez que Adán tomaba del árbol de la vida para comer, veía este árbol que estaba al lado del fruto de la ciencia del bien y del mal y le recordaba que el mal existía. Ya Satanás había echado del cielo. El mal ya estaba presente en el universo y era originado por Satanás. Y que él le recordaba que él era un agente libre, que Dios no lo había creado como un robot o programado solamente para hacer lo bueno, que él tenía la capacidad de hacer lo malo, pero él tenía que decidirse por lo bueno. Amén. Por eso este árbol de la ciencia del bien y el mal era un árbol, una fuente de advertencia de la existencia del mal. Segundo, este árbol de la ciencia del bien y el mal era una fuente de conocimiento del bien y del mal. Amén. Y esa fuente de conocimiento es exclusivo solo de Dios, que conoce el mal. Pero obviamente Dios no lo practica. Él conoce el bien y lo practica Dios. Él conoce el mal por conocimiento porque Él lo sabe todo, pero Él no lo practica. El único que lo conoce y lo practica es el diablo, quien es el originador del mal. Lo conoce y lo practica todo el tiempo. Por eso fue que el Señor dijo, el hombre se ha convertido como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Los ángeles que están con Dios no conocen el mal, no han intimidado con el mal. Dios lo conoce por su conocimiento, que Él todo lo conoce, pero Él no lo practica, lo aborrece. Amén. Mientras que Satanás ama el mal. Amén. O sea que esta era una fuente de conocimiento para saber qué es el mal, este árbol. Tercer propósito por el cual Dios puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Era una fuente de tentación. Sí, eso le era agradable a los ojos, como dice Génesis 3:7, que cuando la mujer lo vio, dijo que era agradable y era codiciable para adquirir la sabiduría, amén, del mal, amén. O sea que era una fuente de tentación. ¿Y para qué Dios pone una fuente de tentación? Pues la fuente de tentación Dios la permite para que vivamos humillados ante Él y dependientes de Él. Es como el aguijón de la carne que dijo Pablo, 2 Corintios 12:7-9, para que las revelaciones y todo lo que Dios me ha dado, esa grandeza de revelaciones, no me exaltase, no me enorgulleciese. Dios me dio un aguijón en la carne, que me humilla, que me abofetea, un mensajero de Satanás. Amén. Para que yo me humille, dice la Escritura. Finalmente, ese es el tercer propósito. Y finalmente, el cuarto propósito.
por el cual Dios había puesto ese árbol de la ciencia del bien y el mal, es que este árbol era una fuente recordatoria de la propiedad de Dios. Es decir, le recordaba a Adán que él tenía acceso a comer de todos los árboles, menos de ese, porque ese no era de él, ese era de propiedad de Dios. O sea que le recordaba constantemente que hay cosas que le pertenecen a Dios. Y él sabía de que aunque Dios lo había puesto en el huerto, que aunque Dios lo había puesto en esta tierra, la tierra es su plenitud y todo lo que hay es de Dios. Salmo 24:1. Amén, que él solo era un administrador y que hay cosas que le pertenecen a Dios y no le pertenecen al hombre. Por ejemplo, Isaías 42:8 dice que a otros no daré mi gloria, la gloria le pertenece a Dios. La adoración y el servicio, como el Señor se lo dijo al diablo, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirá, le pertenece a Dios. Amén. Y hay otras cosas que le pertenecen a Dios que ahorita ya vamos a hablar acerca de esas. Amén. Como es un ser relacional, Dios se comunica con el hombre y le habla de la existencia del árbol de la ciencia del bien y del mal y le habla de todas esas razones. Adán sabía de todas esas razones. Amén. Sabía todo lo que le acabé de explicar. Dios se comunica con el hombre porque algunos dirán, pero la Biblia no lo dice. Pero se sobreentiende, hermanos. Adán fue el primer ser humano y único ser humano que utilizó su capacidad cerebral al 100%. Amén. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Dios crea al hombre para comunicarse con el hombre. Le comunica la existencia del mal, pero también le comunica su rol y oficio en el jardín del Edén. El verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. O sea que los dos objetivos por el cual Dios lo estableció en el huerto, aparte de comunicarse con él, con Dios, amén, era para que se comunicara, ya vamos a hablar con la creación, pero para que lo labrara y lo guardara. Son dos elementos. Vamos a hablar de labrar. O sea, para que hiciera producir. La Biblia en las Américas dice lo cultivara, Génesis 2:15. O sea que Dios diseñó el trabajo como parte de su propósito eterno. El Señor dijo en Juan capítulo 5, mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. O sea que en la eternidad futura se seguirá trabajando. Apocalipsis 22:3 dice, y sus siervos en el cielo, en la eternidad del cielo, dice, sus siervos le servirán. Amén. O sea que Dios puso a Adán para que lo labrara, lo cultivara, o sea, para que hiciera producir la tierra. Amén. ¿Y para qué iba a producir la tierra? ¿Para quiénes eran los frutos del labrado de ese huerto? ¿Para quién? Bueno, una parte era para Dios y otra para su sustento y el sustento de los animales. Sí, una parte para Dios. Yo le invito a que abra la Biblia en el libro de Levítico 27:30, por favor. Alabanzas a Jesús. Levítico 27:30. Dice la escritura, mire. Y el diezmo de la tierra, nótese, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, o el 10% del fruto de los árboles, o el fruto de la tierra, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. O sea que desde un principio Dios le estableció el trabajo, pero Dios le ordenó a Adán que una parte de ese trabajo le pertenece a él, que es de Dios. Así como el árbol de la ciencia del bien y del mal no eran de Adán, que él podía comer de todo, pero ese árbol le pertenecía a Dios. Lo mismo, un porcentaje de lo producido, de lo que cultivara y labrara en la tierra. Desde ahí Dios estableció lo que es la parte de la ofrenda y del diezmo. Prueba de ello es que cuando Abel y Caín vinieron a presentarse delante de Dios, Caín trajo lo mejor de la tierra. Amén. En otras palabras, lo que Adán traía antes del pecado. Y eso lo recibía Dios porque era parte
de lo que le pertenecía a Dios, como lo dice Levítico 27:30. Amén. Pero cuando Adán peca, ya Dios no pide ni hierbas ni hortalizas, pides un animal vivo. Y Abel entendió el mensaje. Entonces Abel se presenta delante de Dios como un pecador. El viernes, si Dios quiere, hablaremos de Génesis 3, el primer sacrificio, que fue el animal que Dios sacrificó para vestir al hombre, Adán y Eva, que representa al Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8. Entonces, Abel entendió el mensaje, sabía que Dios le había enseñado a Adán y a Eva. Entonces ya Adán y Eva se labraban la tierra y lo producido la traían al Señor, pero esta vez le traían, era un sacrificio de sangre para poderse acercar a Dios. Amén. Mientras que Caín trajo lo mejor de la tierra, como diciendo, yo estoy bien, yo no he pecado. Y eso fue lo que desagradó a Dios, porque se presentó en sus propias justicias, como si él no hubiera pecado. Pero Dios estableció desde un principio para que lo labrara, lo cultivara, lo hiciera producir, y una parte le pertenecía a Dios. Esa misma parte que le pertenece a Dios, que está en Levítico 27:30, que es el diezmo del fruto de los árboles, el diezmo del fruto de la tierra, amén, el diezmo del fruto del trabajo, lo practicó Abraham en Génesis 14, antes de la ley. Lo practicó la ley, que el Señor no lo condenó. Mateo 23:23 dice, es necesario que esto se haga. Amén. De hecho, en Hebreos 7:8 dice, aquí reciben los diezmos hombres mortales y lo practicarán en el milenio como el sistema económico mundial del milenio. Amén. La Escritura lo dice, amén, en el libro de Isaías 60:11, que ese es el sistema económico teocrático de Israel del milenio y también por toda la eternidad. En Isaías 60:11 dice, las puertas de Jerusalén estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día y de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducido a ti sus reyes. Apocalipsis 21:24 y 26 habla de que en la eternidad futura, en el cielo, los siervos le servirán y traerán también delante de Dios, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, de la nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Las riquezas de las naciones entrarán por la nueva Jerusalén también, porque serán presentadas delante de Dios. Desde que Dios creó al hombre y puso a la tierra a producir, la puso a producir para el sostenimiento de los animales del hombre, pero también una parte para que fuese de Dios, que es de Dios, le pertenece. Así como el árbol que estaba al lado del árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal, le decía, hay cosas que le pertenecen a Dios, el diezmo le pertenece a Dios. Amén. Eso lo dice Levítico 27:30. El diezmo de la tierra, así de la simiente, dice, de Jehová es cosa dedicada, eso le pertenece a Dios. Por eso el que no lo trae a Dios, dice la Escritura, que es un ladrón. Malaquías 3:10, y por eso se puede ir para el infierno, hermanos. Desde un principio yo se lo digo, no porque yo quiera que usted me los traiga, no, a mí no me importa eso. Lo que importa es que usted le obedezca a Dios y no se pierda su alma por cerrarle el corazón a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ese fue el primer objetivo por el cual Dios lo puso a Adán en el Edén, para que lo labrase y trajese una parte. Amén. El segundo objetivo por el cual Dios puso a Adán en el huerto era para que lo guardase y lo cuidara. Estamos en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y también para que lo guardase. La Biblia de las Américas dice lo cuidara. Es decir, el Señor ya le había hablado de que el mal ya existía, por lo tanto, era deber de Adán de no permitir que el mal entrara en el huerto. Era deber de Adán de no permitir el desorden de los animales dentro del huerto. Tenía la misma función que tenemos nosotros los ministros de Dios frente a una congregación. En 1 Timoteo 3, del 4 al 5, Pablo dice que uno del perfil del siervo de Dios, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si no cuida a sus propios hijos, si no cuida a su propia familia del mal, amén, ¿cómo va a cuidar la congregación del Señor, la eclesía de Dios? Amén.
¿Cuántos alaban? Por eso Pablo dice en Hechos 20, del 28 al 30, cuando se despidió de la iglesia de Mileto: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, así como Dios puso a Adán en el Edén para que lo cuidara, así nos ha puesto el Señor, amén, en la iglesia. Dios nos ha puesto en su rebaño para apacentar la iglesia del Señor, es decir, para labrarla, amén, y apacentarla, la cual ganó con su propia sangre, y para que la cuidemos, porque el verso 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Por lo tanto, velad. Esa es la función de un pastor, de apacentar o de labrar la tierra y hacerla producir espiritualmente, pero también cuidar la iglesia del mal. Ese fue el error que cometió Adán. Adán se dedicó a labrar y descuidó el jardín, dejando entrar a la serpiente, que era más astuta, y engañó a Eva. Bendito sea el Señor. Por eso, después de pecar, Dios los saca del Edén, a Adán y a Eva. ¿Y para qué lo saca? Para que siga con esa función de trabajar la tierra y de cuidar. Dios lo saca del Edén para que trabajara la tierra donde fue formado, y puso querubines, amén, para cuidar el Edén. Ya el trabajo de cuidar se lo quitó y puso fue querubines. Dice para que guardarlo del camino del árbol de la vida, dice Génesis 3 del 23 al 24. Amén. Por eso una persona que no cuida la iglesia y deja entrar el mal en su vida, comete adulterio, ya no puede cuidar la casa de Dios. Dios sacó a Adán y Eva y puso querubines. Amén. Ya ustedes me entienden. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora Dios le comunica al hombre el privilegio y responsabilidad. ¿Cuál fue su privilegio? Dios le comunica. Dice en el verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Recuerde que Dios está hablándole al hombre, le está comunicando todo. Y le dice: de todo árbol del huerto podrás comer. ¡Qué privilegio! Recordemos que Dios creó al hombre originalmente vegetariano. Génesis 1:29. De todo árbol del huerto podrás comer. La provisión de Dios para la primera pareja era abundante, podía ser disfrutada libremente por ellos. Pero había una responsabilidad. El verso 17 dice que era la obediencia: mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le comunicó a Adán la terrible consecuencia de desobedecer, que establecía una sentencia que era la pena de muerte, ejecutada por Dios mismo, como lo dice en Éxodo 27, que Dios mismo ejecutaría esa sentencia de muerte. Amén. Esa fue la forma como Dios se comunicó con el hombre. Permítame ver un momentico, ya va 1 hora, 12 minutos. ¿Cuántos nos estamos gozando? Tanto en Facebook como en YouTube. Compartan el link en Facebook. Amén. Seguimos. Primero, Dios se relaciona con el hombre, le habla al hombre. Amén. Segundo, ahora se relaciona. El hombre fue creado para relacionarse con Dios primeramente. Segundo, su relación con la creación. De hecho, la parte laboral, la parte económica que ya se estableció aquí, amén, y la parte moral afectan nuestra relación con Dios. La parte moral, porque si usted desobedece, hermano, ya Dios no lo oye, Dios no oye a los pecadores. La parte laboral, si usted no trabaja, dice la Biblia, que no coma, amén, y que Dios no apoya eso. Y la parte financiera, si no trae lo que le corresponde a Dios, hermano, también afecta la relación con Dios. Por eso Malaquías 3:10 habla de malditos sois con maldición. Por eso la Biblia dice que los que se aferran su corazón a las cosas materiales, al dinero, y no dan lo que le corresponde a Dios, como lo dice el libro de Mateo 19, Marcos 10, algo así, lo del rico, le dijo el Señor: vende lo que tiene y dalo a los pobres. Pero la persona estaba aferrada, eso dañó la relación con Dios. No puede haber relación con Dios cuando hay una persona que ama el dinero y no suelta lo que le pertenece a Dios. Daña la relación con Dios. Ahora va el hombre, Dios lo creó para que se relacionara con la creación. Dios creó al hombre para que éste le representara ante su creación, para que se relacionara con lo creado. Amén. Y Dios de esta manera el hombre transmitiera la imagen y la semejanza de Dios a la creación. Génesis 2:18 dice, y vamos a ponerlo en pantalla, bendito sea Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno de que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para con él. Amén.
O sea, el hombre Dios lo creó para que relacionara con la creación y con sus semejantes. Pero él no tenía ningún semejante. Por eso para Dios crear esa ayuda idónea, Adán tenía que primero comunicarse con la creación y de esta manera descubrir de que él estaba solo. Ayuda idónea no significa superioridad, que el hombre es superior al hombre, a la mujer, tampoco inferioridad, sino más bien complemento. Recordemos que el hombre y la mujer son la imagen de Dios ante la creación. Ayuda idónea viene del hebreo eyeser. Eyeser es un término usado también por Dios como ayudante del hombre. En Deuteronomio 33:7 dice, y tú, Dios, seas su ayuda idónea y ser de Judá contra sus enemigos. O sea que el hombre sin la mujer estaba incompleto. Amén. O sea que el hombre no fue creado, como dice 1 Corintios 11:9, por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón, para complementarla, amén. Por causa del varón se refiere, porque necesitaba una compañera que le ayudara en su trabajo, una amiga quien fuese su confidente, una amante en quien depositar su amor. Amén. Y esa compañera, esa ayuda idónea, venía a ser también, a convertirse en un rol como de una madre, quien lo iba a cuidar a él en ciertas áreas. Esas son nuestras esposas. Nuestras esposas son compañeras de trabajo. Amén. Nos ayudan. Son nuestras amigas, nuestras confidentes. Son nuestras amantes en quien depositamos nuestro amor y afecto y cariño. Y son hasta nuestras madres, porque cuando nos casamos, ellas se responsabilizan de nuestra alimentación, de nuestro cuidado, de nuestra salud. Ellas se comportan como si fueran nuestras madres. Por eso la madre pasa a un segundo plano. Dejará a padre y a madre, y los dos serán una sola carne. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea Dios por nuestras esposas, ¿cierto que sí? Por nuestras ayudas idóneas. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Seguimos. Al comenzar a labrar y cuidar el huerto, Adán comenzó a tener una relación justa, santa, sabia, correcta con la creación, con los árboles, con la tierra, con los animales, que lo veían al hombre como la representación visual del Creador, el Señor de la tierra. Al descubrir sus capacidades, Adán, al descubrir el hábitat donde estaba, sus costumbres y otras características, amén, de él y de los animales, empezó a darles nombres. Dice Génesis 2, del 19 al 20, amén, gloria a Dios. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, se refiere al sexto día, y toda ave de los cielos, se refiere al quinto día. Y en el sexto día las trajo Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo. O sea que Dios creó al hombre para que se comunicara con los animales. Fuese un ser relacional. Primero, que se comunique con Dios, oyó a Dios. Segundo, le habla a los animales. Amén. Fue el cumplimiento de la tarea asignada por Dios que Adán se dio cuenta de que cada animal tenía su pareja, tenía su nombre. Todos venían a él para ser nombrados. Y Adán esperaba que llegara su pareja. Y buscó entre todos los animales, pero no halló a su pareja. Adán se sintió solo. Génesis 2:20 dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Cuando dice no se halló, fue porque él mismo la buscó. Amén. Y ahí es donde entra el tercer punto de este mensaje de hoy, que es la relación con sus semejantes. Ya estoy terminando. Por esta razón Dios planeó hacerle una esposa para Adán. Recuerde Génesis 2:18. No es bueno de que el hombre esté solo y le dé ayuda idónea. Por eso lo puso a que se comunicaran con los animales para que descubriese su necesidad de una esposa. En Génesis 2, del 21 al 22 dice, entonces Jehová Dios hizo caer del sueño profundo a Adán, mientras éste dormía tomó una costilla, cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Vamos a ver el procedimiento para crear a la mujer. Fue en 3 pasos, los 3 pasos médicos de un cirujano.
El procedimiento para que fue en 3 pasos. Primero, la anestesia. Sí, hermano, la anestesia. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán. Los que hemos sido operados sabemos. Nos tienden en la cama, nos aplican una cosa, nos canalizan intravenosa. Luego el anestesista nos dice, el anestesiólogo nos dice, va a sentir algo que le entra por las venas y se va a dormir. Y se duerme, ¡pum!, cae en un sueño profundo. La anestesia divina. Luego va la cirugía. Y mientras dormía, dice la escritura, el Señor hizo una incisión en su costado, tomó una de sus costillas y hizo la primera sanidad divina. Cerró la carne en su lugar. La cerró sin dejar cicatriz. Gloria a Dios. Ese es el segundo paso, la cirugía. Tercero, cuando ya tenía el Señor la materia prima, esa costilla. Dice, y de la costilla va la hechura. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Hizo, en hebreo es baná. Un término usado por Moisés para describir la hechura de la mujer es baná. Término usado en el Génesis para describir la edificación o construcción de una ciudad. Génesis 4:17, Génesis 10:11, Génesis 11:4. La edificación o construcción de un altar, Génesis 8:20, Génesis 12:7, Génesis 3:18. La edificación de una casa, Génesis 33:17, etc. O sea que el bloque de construcción que usó el Señor para construir a la mujer fue una parte del marco esquelético esencial del hombre, una costilla. O sea que el hombre estaba dormido, estaba anestesiado, en un sueño profundo, no fue consciente. Ese sueño conservó para el hombre el misterio de la creación de su compañera. Es un misterio, amén. Y la posterior sorpresa ante su aparición, alabanzas a Jesús. Amén. Porque Dios la iba a traer a Adán, el último ser que Dios trajo a Adán para que fuese nombrado. Porque tal vez él lo nombró y se terminó cansado. El cansancio no es por causa del pecado, es una parte de la naturaleza. Y se quedó dormido, a descansar. Dijo, voy a tomar un break, decimos en inglés, una nap en inglés, un relax. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Después de esa pequeña siesta que se tomó el hombre, para él fue una sorpresa cuando abrió los ojos y venía en camino el regalo que Dios le preparó. Dice Génesis 2:22, la última parte, y la trajo al hombre. Verso 23 dice, entonces Adán dijo, esta yo la nombro también. Esto es ahora hueso de mis huesos. Sintió que aunque no vio la operación, salió de su hueso, salió de su carne, carne de mi carne. Esta será llamada varona. Amén. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Y profetizó a Adán el futuro de sus descendientes. Tan sabio era que sabía que este sería el futuro de las futuras parejas. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, porque de una sola carne salió, de una sola carne se junta y somos una sola carne cuando nos casamos. Lo citó Mateo 19 el Señor diciendo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Conclusión. El ser humano, en su diseño original, fue creado para tener relación con Dios. Es un ser religioso. Y para que tuviese una relación con la creación, es un ser trabajador. Y para que tuviese una relación con su prójimo, es un ser social. Amén. El ser humano no es solo religioso, tampoco laboral, ni tampoco es un ser social. Es un ser trirrelacional. Al experimentar estas 3 relaciones, el hombre, varón y hembra, que ese es el ser humano, sintieron que eran la imagen y la semejanza de Dios. Sintieron que tenían conocimiento, sabiduría, veracidad, bondad, amor, misericordia, santidad, paz, justicia y celo, atributos que Dios le había dado, y por eso no sentían vergüenza
de estar desnudos, porque sentían todo lo que Dios le había dado. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2:25. El viernes continuaremos con la caída, capítulo 3. Padre, te doy gracias por darme esta enseñanza, Señor, y permitirme compartir este mensaje con tus hijos. Ruego que tú lo bendigas, que nos enseñe, Señor, a entender de que somos seres espirituales para tener una relación contigo, religiosos, seres laborales para tener una relación con la naturaleza y seres sociales para relacionarnos primeramente con nuestra esposa, hijos y nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor Dios mío, a no enfocarnos en una sola área, sino estar cubriendo todas, dándote prioridad a ti, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia por la redención que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a respetar lo que es tuyo, Señor, a no tomar lo que tú, Señor, has destinado que te pertenece, Señor, para que no se dañe esta relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguno desea traerle al Señor lo que le corresponde, debajo del link dice cómo hacerlo. Amén. Hay dos formas, una global y otra, hay otros métodos donde hablo en un blog y usted puede ver los otros métodos. Dios les bendiga, amados hermanos, nos veremos mañana. Hagan preguntas y mañana les respondemos con respecto al día de hoy o los temas anteriores. Amén. Ya el hermano Darwin dijo, le tengo unas escritas. Listo, hermano Darwin. Estamos listos para responderle. Que el Señor le bendiga. Los amo en el amor del Señor. Compartan el link en Facebook, sobre todo el video de Facebook. Por favor, compártalo en grupos para que otros también sean abiertos los ojos y entiendan la interpretación bíblica del libro de Génesis desde un punto de vista teológico y académico. Que el Señor les bendiga. Que tengan buen día. Aleluya.